Bienvenido al canal Cristiano Transformado en Cristo Jesús. Hoy estaremos predicando basada en el matrimonio como pacto sagrado. El matrimonio como pacto sagrado. Para muchas ramas del cristianismo, el matrimonio no es simplemente un contrato civil, sino un pacto sagrado establecido por Dios. En el Evangelio de Mateo 19:6, Jesús dice: "Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre". Esta enseñanza ha sido la base para la creencia tradicional de que el matrimonio es indisoluble. Es decir, una vez que dos personas se casan bajo los ojos de Dios, no deben separarse. Esta idea es particularmente fuerte en las iglesias católica, ortodoxa y algunas denominaciones protestantes conservadoras. Divorcio, pecado o necesidad. A pesar de la visión del matrimonio como un pacto indisoluble, la realidad del divorcio es innegable en muchas sociedades modernas y las iglesias cristianas han tenido que enfrentarse a esta situación. Según la Biblia, hay al menos un caso en el que el divorcio está permitido: la infidelidad. En Mateo 19:9, Jesús dice: "Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio". Aquí parece haber una excepción a la regla, lo que ha llevado a interpretaciones diversas entre las denominaciones cristianas. Para muchos creyentes, el divorcio es visto como un fracaso moral o espiritual, algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, las realidades del abuso, la infidelidad y la incompatibilidad han llevado a algunas iglesias a aceptar el divorcio como una necesidad trágica en algunos casos. Pero, ¿qué sucede con aquellos que, después de divorciarse, desean volver a casarse? El nuevo matrimonio, adulterio o redención. El tema del nuevo matrimonio tras un divorcio es donde el debate se intensifica. En Lucas 16:18, Jesús es categórico: "Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada del marido, comete adulterio". Esta enseñanza ha sido tomada literalmente por muchas iglesias, especialmente la Iglesia Católica, que prohíbe a los divorciados volver a casarse a menos que su matrimonio original sea anulado. Lo que implica que el matrimonio nunca fue válido ante los ojos de Dios. Sin embargo, otras iglesias cristianas, especialmente en el ámbito protestante, han adoptado una visión más flexible. Argumentan que el mensaje de Jesús debe ser comprendido en el contexto de su época, donde el divorcio era utilizado de manera injusta contra las mujeres. Para estas iglesias, el nuevo matrimonio no siempre equivale a adulterio, sino que puede representar una oportunidad de redención y una nueva vida en la gracia de Dios. El divorcio y el nuevo matrimonio en la iglesia. La Iglesia Católica mantiene una postura estricta sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Si una pareja se divorcia legalmente, la Iglesia no lo reconoce como un divorcio en términos espirituales. El único mecanismo para que una persona vuelva a casarse dentro de la Iglesia es a través de la anulación, que es un proceso complicado y largo. La anulación, a diferencia del divorcio, no es la disolución de un matrimonio, sino una declaración de que el matrimonio nunca fue válido ante Dios. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia 2016, generó controversia al abrir la puerta a que algunas personas divorciadas y vueltas a casar puedan recibir la comunión, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Esto fue visto como un gesto de misericordia hacia aquellos que sufren en sus vidas personales, pero también generó críticas de quienes consideran que esta apertura debilita la doctrina tradicional. Protestantismo y enfoques diversos. Dentro del protestantismo, hay un enfoque más variado. Algunas denominaciones, como los bautistas, metodistas y evangélicos, han sido más flexibles en permitir que las personas divorciadas vuelvan a casarse, especialmente si el divorcio ocurrió por razones consideradas bíblicamente justificadas, como el adulterio o el abandono. Estas iglesias subrayan la importancia del arrepentimiento y el perdón, lo que significa que una persona puede rehacer su vida después de un divorcio si ha buscado la redención.
Sin embargo, hay iglesias protestantes más conservadoras, como los pentecostales, que continúan sosteniendo que un nuevo matrimonio después del divorcio es un pecado grave. Para ellos, el matrimonio es una promesa sagrada que no puede ser rota, y aquellos que se vuelven a casar están viviendo en una relación pecaminosa continua. ¿Qué dice la sociedad moderna? El cambio en las normas sociales ha impactado enormemente en la percepción del divorcio y el nuevo matrimonio dentro del cristianismo. En muchos países, el divorcio ya no lleva el estigma social que alguna vez tuvo, y el nuevo matrimonio es visto como algo natural. Esto ha presionado a algunas iglesias a reconsiderar sus enseñanzas sobre el tema, especialmente en un contexto donde cada vez más personas ven el matrimonio desde una perspectiva más personal y menos como un compromiso espiritual irrevocable. Sin embargo, otros argumentan que la flexibilidad de la Iglesia sobre estos temas podría llevar a una dilución de los valores cristianos fundamentales. Para estos críticos, el problema radica en que, al aceptar el divorcio y el nuevo matrimonio como algo normal, las iglesias están fallando en transmitir la seriedad del compromiso matrimonial y el sacrificio necesario para mantenerlo. Conclusión. El divorcio y el nuevo matrimonio siguen siendo temas polémicos dentro del cristianismo, con interpretaciones variadas que reflejan tanto la diversidad de las iglesias como los cambios culturales en la sociedad moderna. Desde la perspectiva de la Biblia, pasando por la doctrina tradicional de la Iglesia Católica hasta las interpretaciones más liberales de algunas iglesias protestantes, este tema sigue siendo un punto de fricción, pero también de reflexión profunda sobre el perdón, la redención y el papel de la fe en las relaciones humanas.